problema de primera neurona, ¿no? De una lesión en la primera neurona o una lesión de la segunda neurona, ¿no? Y obviamente esta lesión de la primera neurona, ¿no? Se constituye el síndrome de la primera neurona o síndrome de motoneurona superior. Es importante saber que en la parte de la vía motora hay dos neuronas, ¿no? La primera y la segunda neurona, ¿no? A diferencia de los síndromes sensitivos, en la cual hay tres neuronas, ¿no? De la vía sensitiva hay tres neuronas. Entonces esta tiene dos, la primera y la segunda. Obviamente aquí este síndrome piramidal tiene que ver con los haces, como el digo, córtico, porque viene de la corteza cerebral o corteza motora, ¿no? Y que van, ¿no? Y se decusan, ¿no? Se decusan a nivel del, ¿no? bulbo raquídeo y continúan hasta la médula, hasta anterior de la médula, ¿no? Hasta el hasta anterior de la médula espinal. Bueno, acá está más de lo mismo, todo lo que es la vía, ¿no? La vía, la vía córtico-espinal, ¿no? En la cual está la cápsula interna, ¿no? De que pasa la vía piramidal, y acá pues hay una decusación de las pirámides en el bulbo raquídeo, ¿no? Decusación de las pirámides, por lo que, ¿no? Tiene otro recorrido en el lado, ¿no? Al lado contrario, ¿no? Y llegan a las astas anteriores de la médula espinal, donde que ahí termina la primera neurona, ¿no? Hasta las astas anteriores de la médula. Las etiologías más frecuentes son, por ejemplo, pueden ser congénitas y adquiridas. En las congénitas, pues vemos también que hay hemiplegias cerebrales infantiles, ¿no? Congénita, ¿no? De manera congénita. Y las adquiridas, por ejemplo, los TEC, ¿no? Los TEC o traumatismos encefalocranianos, ¿no? O también llamado TEC, nosotros le decimos TEC para abreviarlo, que quiere decir las siglas de traumatismo encefalocraniano, o también llamado traumatismo del cráneo, ¿no? Hay también lesiones vasculares, que es lo que vamos a ver siempre en los hospitales, ¿no? Las lesiones vasculares. Y va a ser producto de un seminario que tienen ustedes, de lo que es los SBs, ¿no? SBs, lo que se llama enfermedad cerebrovascular, ¿no? Antes llamados ACVs. Primero se llamaba ACVs, ¿no? Que son accidentes cerebrovasculares, le decían. Después la nomenclatura cambió, ahora se dice después se cambió a desorden cerebrovascular, DCB, decían DCB, desorden cerebrovascular, y actualmente se conoce como SB, que es enfermedad cerebrovascular, SB, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular. Entonces quiere decir que son enfermedades vasculares que pueden ser por infartos cerebrales o pueden ser por hemorragias cerebrales. Entonces, ¿producto de qué? Producto de hipertensión arterial. Por eso es que en su anamnesis siempre ustedes van a preguntar diabetes. ¿Usted sufre de diabetes, de hipertensión? ¿Cuánto tiempo es hipertensa? ¿Cuánto tiempo es diabética? ¿No? Eso es lo primero que tienen que preguntar siempre, si el paciente es hipertenso o es diabético. ¿Es hipertenso o es diabético? ¿Cuánto tiempo de hipertenso tiene diagnosticado? ¿Cuánto tiempo de diabetes? No es igual que tengan 10 años o 15 años o 20 años de hipertensos o diabéticos. Si se controla o no, si toma tratamiento, no toma tratamiento, toma de vez en cuando, lo toma regularmente. No sabía que era hipertenso, llegan debutando, llegan por primera vez al hospital con una crisis hipertensiva y no sabían que eran hipertensos. Hay también los aneurismas cerebrales que se rompen, ¿no? Hay las isquemias también, las isquemias que pueden ser por trombosis, por embolias, por espasmos arteriales, por vasculitis, ¿no? Isquemias ¿no? Que también se pueden dar por hipertensión arterial, por aterosclerosis. Entonces, las enfermedades cerebrovasculares o también SBs es una de los ejemplos más importantes de la primera neurona motora, ¿no? Los ejemplos más importantes de lesión de la primera neurona motora. Si yo digo, doctor, quiero que me des un ejemplo más clásico o más frecuente que en los hospitales se da de problemas de la primera o de lesiones de la primera neurona motora o de la primera neurona o de lo que es el síndrome piramidal, pues yo te diría los SBs, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares, que va a ser producto, no sé si ya han tenido ese seminario, que va a ser un producto de un seminario de ustedes,
de los SBs, donde que tus amigos o los muchachos que les toque se van a lucir, ¿no? Con este problema de los SBs, enfermedades cerebrovasculares. Muy bien. Entonces también va a haber lesiones compresivas, por ejemplo, tumoraciones, por ejemplo, puede haber tumores benignos, tumores malignos, ¿no? O neoplasias malignas, ¿no? O también metástasis, ¿no? Que hacen, por ejemplo, de pulmón, ¿no? Que van al cerebro, ¿no? De mama, qué sé yo, ¿no? Pueden haber metástasis, ¿no? Entonces van a ocupar cierto espacio en el cerebro intraparenquimal y por lo tanto pues te puede dar un síndrome de primera neurona. También los granulomas, ¿eh? Los granulomas tuberculosos. Perú, a la cabeza tuberculosis, ¿no? Peruano, peruano, ¿no? Siempre hay que pensar en tuberculosis, ¿no? Peruano, tuberculosis, ¿no? Siempre es un diagnóstico siempre importante. Igual con las meningitis, ¿no? Meningitis peruano con meningitis. Bueno, lo más probable es que tenga meningitis tuberculosa, ¿no? Y si es un peruano con sospecha de meningitis, también lo más probable es que sea tuberculosis, ¿no? Tuberculosis o llamado MEC-TBC, ¿no? También las meningoencefalitis, obviamente, ¿no? Difusas pueden ser, o aceleradas, pueden ser meningoencefalitis bacterianas, por TB, por fúngicas, por Cryptococcus, etcétera, ¿no? Obviamente hay manifestaciones clínicas, los signos, ¿no? Son signos. Bueno, si sabiendo que semiología es el síndrome, ¿no? Lo que estudiamos son síndromes, y los síndromes, pues, son, ¿no? Pueden ser, son, bueno, mejor dicho, son un conjunto de síntomas y signos. Entonces, los síntomas son los que viene el paciente. Por ejemplo, el paciente va a venir por déficit motor, va a venir por hemiparesia, ¿no? Va a venir por o hemiplegia o paraplegia, ¿no? Va a venir por algo, como le digo a mis alumnos, por algo viene el paciente, por algo va a venir. Tiene que haber un motivo de por qué venga, ¿no? Esa pregunta que resulta tan fácil, obvio, pues doctor, obvio, ¿no? O sea, no, resulta muy obvio, pero al final, a la hora y la hora, cuando le preguntas al interno, ¿no? ¿Por qué viene el paciente? Ah, que, ¿no? O sea, no la tiene claro. Entonces acá hay que tener conceptos claros, el ABC claro, ¿no? Y cosas que tienes que aprenderlo sí o sí, como tabla de multiplicar. En mi grupo decíamos, por ejemplo, ¿no? 5 por 5, y todos me dijeron 25, gritaron a viva voz 25, 6 por 6, 36, ¿no? O sea, todos saben, así de toque, repito, automáticamente, automáticamente, automáticamente. Entonces hay que estar siempre, se podría decir, hay cosas que hay que aprenderlas prácticamente así automáticamente y de memoria, ¿no? Y rápidamente. Entonces, cosas que no te debes olvidar, ¿no? Nunca en tu vida. Esto no te debes olvidar, por ejemplo. Los signos de una afectación de un síndrome piramidal, ¿no? Entonces, no te debes olvidar. Bueno, obviamente, como es un problema motor, estamos hablando de un síndrome motor, ¿no? Motor, que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Con la movilidad. Por lo tanto, si es un problema motor, estamos en un síndrome motor, es un síndrome piramidal que es motor, tiene que ver con la movilidad o motilidad, ¿no? Entonces, la movilidad o motilidad. Entonces va a haber debilidad de los músculos, debilidad muscular, o también llamada paresia, ¿no? Paresia, debilidad o paresia. Puede ser esta debilidad o paresia, puede ser que no haya movimiento, como las plejías, en la cual no hay movimiento, plejías, ¿no? Plejías, por ejemplo, la hemiplejía, ¿no? La cuadriplejía, cuando los cuatro miembros no los mueve, o las paraplejías, cuando, ¿no? Los miembros inferiores no los mueve. Pero también hay las hemiplejías, que son cuando no mueve medio cuerpo, las hemiplejías, ¿no? También lo que van a ver es las arreflexias, ¿no? Arreflexias, pero las arreflexias de los reflejos superficiales o cutáneos mucosos. Por ejemplo, hay un reflejo superficial llamado cutáneo abdominal, hay otro reflejo cremasteriano, de repente lo van a ver en la clase práctica de reflejos, o también llamada esa clase práctica de motilidad involuntaria. Entonces ahí vas a ver los reflejos profundos y los reflejos superficiales. Más me interesan en estos síndromes piramidales, me interesan los reflejos profundos. Pero no por ello no voy a dejar de mencionar a reflejos también superficiales, ¿no? Pero obviamente se lo lleva de encuentro, se puede decir, la importancia, ¿no? Bueno, todo es importante, pero de más importante se puede decir
los reflejos profundos, ¿no? O también llamados los reflejos osteotendinosos o profundos, ¿no? Profundos. Entonces hay superficial y profundos, ¿no? En cuanto a las superficiales, como el reflejo cutáneo abdominal, por ejemplo, eh, es un reflejo cutáneo mucoso, ¿no? Entonces eso va a haber una reflexia, o sea, no va a haber reflejo ahí, no va a haber contracción abdominal. Eh, Ajá, no va a haber contracción abdominal. Entonces, muy bien, va a haber una pérdida de estrés, obviamente. Si tengo una paresia, no voy a ser tan diestro, ¿no? No voy a poder usar bien la parte motora. Y obviamente va a haber atrofia, pero posteriormente, ¿no? Atrofia va a ser después de un cierto tiempo, de un mes, ¿no? De un mes, 20 días, 40 días, porque la atrofia obviamente por desuso todo lo que no se usa se atrofia, ¿no? Entonces va a haber atrofia así muscular, pero por desuso, o sea, porque por ejemplo, una hemiparesia siempre va a haber una atrofia con el tiempo, ¿cierto? No porque por ese mismo síndrome hay atrofia, sino me va a dar atrofia por el tiempo que está sin usar las extremidades, ¿no? Como en este caso supongamos que tengo una hemiparesia o una hemiplejía, ¿no? Entonces los ejemplos que vamos a ver, los hospitales están prácticamente abarrotados de problemas de SBs. Entonces es fácil para el alumno cuando está en práctica o cuando ya regresen al hospital, fácilmente todos los conceptos que estamos haciendo en la práctica como en la teoría, fácilmente se van a explorar cuando tengas el paciente al frente. Y hay muchísimos pacientes con SBs, ¿no? Con enfermedad cerebrovascular, ¿no? Y la mayoría de estos pacientes con enfermedad cerebrovascular son obviamente infartos cerebrales, ¿no? Lo que se llama los SBs o enfermedades cerebrovasculares de tipo isquémicas, ¿no? Que son los infartos cerebrales, en la cual son el 80% de la casuística. El 20% es de los SBs hemorrágicos, ¿no? Los SB hemorrágicos, solo el 20%. No tan solo, pero de todas maneras el 20% es mucho menos que los isquémicos. Entonces, eso es lo que vas a estar viendo en tus hospitales. Entonces, la probabilidad que veas altamente muchos pacientes con SBs es alta, ¿no? Entonces, vas a ver de todas maneras pacientes con SBs y vas a explorarlo, le vas a hacer toda la exploración neurológica que has aprendido, ¿no? Eh, por eso es que alguien está con su micrófono prendido. Hola. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Creo que es Gerardo o Giancarlo. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, seguimos. Y obviamente que vas a ver muchos casos, entonces, y mayormente vas a ver hemiparesias o hemiplejías. Hemiparesias o hemiplejías, ¿no? Hemiparesias o hemiplejías, vas a ver. Entonces, eh, va a depender, ¿no? Bueno, vas a ver numerosos casos. Entonces, lo que pasa también es, como les decía a los muchachos de mi grupo, que a veces cuando llegan a internado no quieren examinar, ¿no? No les gusta examinar. Y la razón del médico es examinar. Cuando va tu familia a un médico, pues a veces va el seguro, ¿no? Te dicen hijita, ¿no? De repente han escuchado, ¿no? Algún familiar que dice, ¿no? Hijita, ¿no? No me ha examinado el doctor, ni me ha tocado, dice, ¿no? Ni me ha tocado, dicen así. Ni me ha tocado, ni me ha examinado, ¿no? No sé cómo. El doctor se sentó, me preguntó y escribió en la computadora o escribió y solamente me preguntó y ya, doctor, toma su pastilla y chao, ¿no? Bueno, hay médicos y médicos, ¿no? Pero eso no es el perfil de un villarrealino, ¿no? Que tiene que examinar. Ahorita, como les digo siempre a los internos, cuando están llevando semiología, les gusta examinar. A ver, vamos a ver el crepitante, vamos a ver la hemiplejía, la hemiparesia, vamos a ver el Babinski, el signo de Babinski. Hay que hacerle los reflejos, ¿no? Los reflejos osteotendinosos, ¿no? Los reflejos profundos osteotendinosos. Hay que hacerle el reflejo bicipital, tricipital, ¿no? Estilo radial, estilo cubital, ¿no? O cúbito pronador, mejor dicho, ¿no? Hay que hacerle el reflejo aquiliano, el reflejo rotuliano, más maestro, ¿no? O sea, te pules, ¿no? Examinando en semiología.
En semiología. Se alegra el muchacho, quiere ir al hospital, está desesperado, quiere ver pacientes. Doctor, por favor, quiero práctica, quiero irme a los pacientes. Muy bien. Pero cuando llega la hora de la hora, están de internos ya, ah, es otro cantar. Es como que, no sé, no entiendo. Produce algo lo contrario, no quieren hacer historia clínica, no quieren tomar signos vitales, salvo honrosas excepciones. No quieren examinar, tienes que obligarle para que examine. Oye, pero examine, pues, tío, no examine, hermano, examine. Tienes que examinar, tienes que rogarles para que examinen, no puede ser eso posible. Tienes que rogarles para que, ¿no? Para que evalúen al paciente, para que le den, ¿no? la historia clínica, para que le hagan la historia clínica. Tienes que rogarles. Y no es rogarles, es tu función, ¿no? Si no tienes otra cosa de hacer otra especialidad o otra profesión, ¿no? El médico tiene que ser la persona más proactiva, ¿no? Del planeta, más amorosa, más humana, más tierna, ¿no? Más comprensiva. No puede ser un médico que sea indolente ¿no? al dolor humano, a lo que sufre el paciente. Obviamente por eso son personas muy especiales, ¿no? Y tienen que examinar, tienen que ser un trato muy amable, muy buenas personas, no soberbios, no muy, se puede decir, muy estirados, ¿no? Muy arrogantes, sino los más humildes siempre. Y cuanto más sabes, más humilde, más amable. Entonces, eso tienen que llegar a ser. Bueno, también hay los signos, ¿no? También que se ven los signos positivos como la espasticidad. Obviamente, en un síndrome de primera neurona motora va a haber una hipertonía. El tono muscular va a estar aumentado, así como también la fuerza muscular, porque va a haber debilidad o parecia, ¿no? O plejías. También va a haber lo que se llama lo que es la espasticidad, que es el aumento del tono muscular. Mejor dicho, va a haber hipertonía muscular, ¿no? Hipertonía. Las hipertonías pueden ser espásticas o pueden ser rígidas. En este caso va a haber la espasticidad, ¿no? La hipertonía de tipo espástico, ¿no? Características. Tú como vas a ver un montón de pacientitos con SB, bastantes pacientes. Te vas a cansar de ver SB. Ahorita obviamente como eres jovencito y no estamos yendo al hospital, entonces tú estás desesperado por ver un paciente de repente con primera neurona motora. Pero allá te vas a cansar de ver tantos pacientes que van a llegar a la emergencia de hospitalización con enfermedades cerebrovasculares. Entonces, muy bien. Entonces también va a haber hiperreflexia de acá te hablo de los reflejos profundos, ¿eh? Profundos. No los superficiales, ¿eh? No los superficiales, profundos. Porque hay reflejos superficiales y hay reflejos profundos. Entonces hablo de los reflejos profundos, ¿no? Osteotendinosos profundos, ¿no? También hay los clonus, ¿no? Que son contracciones musculares involuntarias, ¿no? Y las incinencias, que son movimientos involuntarios. Y también hay el signo de Babinski. El signo de Babinski es el reflejo plantar anormal. Entonces quiere decir, si es un reflejo plantar anormal, doctor, quiere decir que hay un reflejo plantar normal, claro. El que tú y yo tenemos, ¿no? El reflejo plantar anormal. Si me estimulan la planta de mi pie, yo voy a hacer un signo, un reflejo plantar normal. Y el reflejo plantar normal es un reflejo en flexión. Voy a flexionar especialmente mi primer dedo, pero a la vez que flexiono mi primer dedo se van a flexionar mis dedos del pie, los demás dedos, ¿no? Normalmente, pero yo me tengo que fijar en el primer dedo, en el dedo gordo que le llaman el primer dedo. Entonces yo me fijo ahí y voy a ver que hace una flexión, una flexión, una flexión. Ya, pero, el signo de Babinski es un reflejo plantar, igual, pero anormal. Entonces, este reflejo plantar anormal se da en estos síndromes de primera neurona motora. Y este reflejo plantar anormal, es un reflejo en extensión. Pregunta, creo que fue una pregunta de Elena, en la cual te ponía una pregunta muy sencilla, obviamente. El signo de Babinski tenías que, ¿no? ¿En qué consistía? Tenías que marcar que ese reflejo en extensión, extensor, ¿no? Extensor. No se olviden, o sea que el dedo se extiende, no se flexiona, no se extiende el primer dedo, se extiende y mira hacia tu carita, ¿no? Mira hacia ti. Extensión. Muy bien.
Obviamente que las manifestaciones clínicas van a depender del sitio, ¿no? Donde se lesione. Puede ocasionar hemiplejías o hemiparesia. Hemiplejías o plejías es cuando no mueve nada el paciente, ¿no? Solo puede contraer los músculos, habla mucho, y no hay movimiento. Hemiplejía, o las plejías, paraplejías, ¿no? Pero también hay lo que es las hemiparesias o las paraparesias, ¿no? Hemiparesias o paraparesias, o lo que es cuadriparesias, ¿no? O monoparesias, que son, las monos son de un solo miembro, puede ser superior o inferior, y paresias sí lo puede mover, ¿no? Entonces hay una escala llamada la escala de Daniels. La escala de Daniels es de fuerza muscular, o también la otra escala se llama el MRC, el Medical Research Council, que obviamente siempre ¿cómo se llama? En los exámenes prácticos los maestros suelen preguntar, ¿no? Sobre la escala de Daniels y la escala del MRC o la escala de Daniels. ¿De acuerdo? Entonces es importante eso, que sepan la escala de Daniels, la escala de MRC, es lo mismo realmente. Son tipos de escalas, pero es lo mismo al final, ¿no? La de Daniels o de la MRC, Medical Research Council. Y obviamente todo en medicina se mide, todo en medicina tiene un valor, tiene una escala. Por ejemplo, para valorar pancreatitis, cuando la severidad de la pancreatitis si es muy fuerte, si es muy leve, usas, por ejemplo, la escala de BISAP, usa la escala de Ramson, usa la escala de Marshall, ¿no? Etcétera. Para valorar un paciente, por ejemplo, que tiene, cómo está su pronóstico, ¿no? De mortalidad, o, ¿no? O sobre todo mortalidad, y se puede decir, y, y la predicción de cómo va a ir ese paciente, usas el Apache, por ejemplo, que es un score. O sea, todo tiene un score. Para lo que es también, y para lo que es fuerza muscular, tiene un score. Si el score es 0 o 1, por ejemplo, el 0 es que no hay ni siquiera contracción, no mueve nada. Y el 1 es cuando hay contracción solamente muscular, pero no mueve, el 1. Entonces, no mueve, ¿no? Entonces, hemiplejías normalmente van con una escala de Daniel de 0 o de 1. Mientras que hay otras escalas, ¿no? Como, bueno, hay otros puntajes como el 2 que ya puede mover. El 2 puede mover lateralmente, pero no puede vencer la gravedad, ¿no? El 2 pero ya mueve. El 2. El 3 también mueve y ya vence la gravedad. El 4 vence la gravedad también, pero también vence la resistencia parcial. Y el 5 pues vence toda resistencia y mueve normal, ¿no? Como si nada. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, hay la cuadriparesia, cuando cuadri es 4, ¿no? Cuando están afectados todos los miembros superiores y miembros inferiores, paraparesia o paraplegia cuando están afectados los miembros inferiores, la hemiplegia, ¿no? La mitad del cuerpo, ¿no? Paralizado, la mono es de un solo miembro, puede ser superior o inferior, ¿no? Entonces, pero también hay que tener en cuenta que puede haber una hemiparesia o hemiplegia, por ejemplo, nosotros le llamamos fascio brachiocrural. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, el señor, ¿no? Presentas el caso, dices, el señor Carlos es un paciente por ejemplo, de 60 años, 65 años de edad, que tiene una hemiparesia fascio-brachiocrural. Ese muchacho, ¿cómo sabe? Hemiparesia fascio-brachiocrural, ¿qué significa eso? Que está paralizado todo el medio cuerpo, ¿no? Cara, facio, braquio, el miembro superior, y crural, miembro inferior. Entonces, eso no hace más que referirse que está paralizado todo el cuerpo, pero lo enfatizan diciendo en hemiparesia, facio, braquio, crural. Porque también puede haber una hemiparesia o una hemiplegia brachiocrural, respetando la cara. Y también lo que podemos hacer es que también puede haber si hay de repente un compromiso mayor a predominio braquial o un compromiso mayor a predominio crural. Por ejemplo, hay un paciente que puede presentar hemiparesia en la cual no mueve mucho, o sea, mejor dicho, hay más déficit motor, por ejemplo, en la parte del miembro superior que del miembro inferior. Quiere decir que si el compromiso es más ¿no? del miembro superior, entonces no lo va a poder mover mucho el miembro superior, pero de repente el miembro inferior sí lo puede mover mejor. Entonces, uno va a estar más afectado que otro. De repente, el miembro inferior tiene de repente una escala de Daniels de 4, ¿no? De 4 sobre 5, ¿no? De 4.
Entonces puede hasta vencer las resistencias parciales. Mientras que de repente en el miembro superior puede estar con una escala de Daniel de 2, o sea, quiere decir que no puede mover, no puede vencer la gravedad, solo puede moverlo lateralmente. Entonces, entonces quiere decir que ¿dónde es el compromiso motor mayor? El compromiso mayor o tiene mayor parálisis, se puede decir, en el miembro superior. Si tiene mayor parálisis, tú dices, entonces, tiene una hemiparesia, por ejemplo, una hemiparesia facio-brachiocrural a predominio braquial. Ah, mira, predominio braquial, o sea, quiere decir que está más comprometido el miembro superior, ¿no? Está más comprometido el miembro superior, ¿no? Porque tiene predominio braquial, ¿no? Entonces tiene una hemiparesia facio-brachiocrural, pero a predominio, o sea, más severo, más fuerte el compromiso motor en la parte del miembro superior, a predominio braquial. También puede ser de repente que él no pueda mover mucho la pierna, que más puede mover el brazo, pero la pierna no tanto. Entonces tiene una hemiparesia facio-brachiocrural o brachiocrural a predominio crural. Ah, ya, o sea, puede ser a predominio. A veces no todo es homogéneo. A veces no toda la hemiparesia es homogénea. A veces sí, ¿no? Que coincide que es homogéneo. Pero a veces no coincide que es homogéneo. Entonces, tiene una hemiparesia, por ejemplo, brachiocrural o facio-brachiocrural del lado derecho, por ejemplo. Y bueno, entonces tiene ese predominio, me parece facio brachiocrural derecha, pero a predominio crural, o sea, quiere decir que tiene más déficit en la parte de la pierna, del miembro inferior, más déficit, más problema motor, a predominio crural, ¿no? Y ese predominio braquial, pues tendrá más problemas, no lo podrá mover mucho, tiene más déficit motor en la parte del miembro superior. Obviamente para concretizar o para concretar, vamos a decirlo bien, estos trastornos, pues hemos resumido que va a haber un problema en la motilidad voluntaria. El paciente no va a poder mover porque un día está descansando plácidamente en su cama y eso es las 5 de la mañana, así va a venir tu paciente, 5 de la mañana se levanta y se cayó. No puede ir al baño porque de un momento a otro siente que no puede mover, ¿no? Un hemicuerpo, ¿no? Un hemicuerpo. Entonces van a la emergencia, ¿no? Va la paciente y a veces el paciente no puede hablar y se hace una anamnesis indirecta en la cual se le pregunta al familiar, señora, ¿qué pasó? No, doctor, mi papá estaba normal, todo bien. Y de momento él se quiso levantar al baño y se cayó y no pudo levantarse porque todo el medio cuerpo no podía moverlo. Entonces ya su motilidad voluntaria, que él puede moverse, no se podía mover él. Voluntariamente él no se podía mover. Entonces hubo un problema en la motilidad voluntaria, presentó una parálisis, una paresia, una parálisis. ¿De acuerdo? Entonces, motilidad voluntaria. ¿De acuerdo? Y también hay un compromiso del tono muscular. Normalmente hay hipertonía, o sea, espasticidad, que es lo que va a caracterizar al síndrome de la primera neurona, la espasticidad. Pero en algunos casos, a veces cuando es muy agudo, en algunos casos al comiencito o al comienzo, pues puede haber una cierta hipotonía al comienzo, ¿no? Que dura de repente un día, 2 días, ¿no? Y luego ya empieza a ser hipertonía, que es lo que caracteriza el síndrome. Por eso es que mayormente decimos espasticidad, ¿no? Que el tono muscular va a ser espástico. Solo en algunos casos de repente, o en la parte aguda, puede haber una cierta hipotonía, que luego que después se hace hipertónico, ¿no? Que después va a hacerse la espasticidad, la hipertonía de tipo espasticidad. En la motilidad refleja o motilidad involuntaria o refleja, acá vamos a ver los reflejos, obviamente, los reflejos, ¿no? Motilidad refleja o motilidad involuntaria. Van a ser los profundos, en la cual va a haber hiperreflexia profunda, hiperreflexia, ¿no? O sea, va a ser mucha excitabilidad del reflejo, ¿no? Hiperreflexia profunda o también llamada osteotendinosa. Va a haber arreflexia de los superficiales, o sea, por ejemplo, o cutáneo mucosa del cutáneo abdominal, por ejemplo,
Y puede aparecer algunos reflejos anormales, como reflejos patológicos, como de succión, prensión, ¿no? Esos reflejos de niños, ¿no? Muy bien, entonces hay lo que es también la motilidad involuntaria, ¿no? Que son las incinesias, o también los clonos, que son otro tipo de reflejos, ¿no? Que son contracciones también musculares, muy bien. Y obviamente que dependiendo del sitio de la lesión que tenga, puede ocasionar hemiplegia o hemiparesia, puede ocasionar paraplegia o paraparesia, cuando son los miembros inferiores, paraplegia o paraparesia. Puede ocasionar cuadriplegia o cuadriparesia cuando toma los cuatro miembros, tanto dos miembros superiores y dos miembros inferiores, o monoplegia o monoparesia cuando agarra solo un miembro. Obviamente la hiperreflexia, ¿no? Como una hiperexcitabilidad, ¿no? Del reflejo. Puede ser los reflejos profundos, como los reflejos, por ejemplo, bicipital, tricipital, rotuliano, ¿no? Etcétera. Ahí va a haber manifestaciones clínicas y algunas manifestaciones clínicas es, por ejemplo, cuando tiene una hemiplegia con coma, con un paciente en coma. Un paciente en coma, sea hemipléjico, ¿no? Y quizás puede yo ver en un paciente en coma de repente este signo del fumador de pipa, en el cual el paciente en cada expiración va a ver, hace normalmente una fase asimétrica por una parálisis facial central, en la cual hace el músculo bucinador. De momento hace, otra vez sigue, como si estuviera soplando, entonces hace como si fuera un signo de fumador de pipa, se llama. El músculo, lo hace de manera inconsciente, ¿no? Otra vez, ¿no? El signo de fumador de pipa. Y me doy cuenta que tiene un SB, ¿no? Otro también que cuando miro los ojos, veo que su mirada, hay una mirada como una desviación conjugada, ¿no? De los ojos. O sea, los ojos van a estar, se podría decir, mirando a la lesión. Los ojos van a estar, se podría decir, el paciente va a poner los ojos, va a colocar los ojos como si estuviera mirando al sitio de la lesión. Vamos a poner que tiene un problema en el hemisferio derecho, ¿no? Derecho. El hemisferio derecho, que ahí se encontró el infarto. Entonces el infarto ¿no? que se ha encontrado dentro del hemisferio derecho va a producir, ¿no? Una hemiplegia del otro lado, del lado contralateral, ¿no? Por la decusación de las pirámides, ¿no? Del lado contralateral. O sea, va a ser del lado contrario, ¿no? La hemiplegia. Y obviamente mis ojos van a estar, su mirada de los ojos van a estar mirando la lesión. La lesión está en el lado derecho, quiere decir que mis ojos lo voy a encontrar mirando hacia el lado derecho. Así lo encuentro mis ojos, como si estuviera mirando su lesión el paciente, como si estuviera mirando el lado derecho donde está el problema del infarto. Entonces eso lo vamos a ver siempre cuando está el paciente ahí, obviamente, ¿no? Entonces vamos a ver su mirada, en vez de estar mirando al frente o al lado, ¿no? ¿no? Vamos a encontrar su mirada hacia el lado de la lesión, sobre todo en pacientes que están con coma, que no tienen, no, o sea, cuando tú le haces el Glasgow y le pones el estímulo doloroso, ¿no? El estímulo doloroso, por ejemplo, le presionas las tetillas, le presionas el pezón, obviamente no van a responder al estímulo doloroso, entonces el paciente está en coma, normalmente se le intuba en un lago de 7 u 8, ¿no? A veces 7, a veces 8 se le intuba y vamos a ver ahí esos ojos, ¿no? En la cual ese paciente va a mirar hacia el lado de la lesión. Igual hace poco pasó un paciente que también estaba en una cama, ¿no? Del hospital y me llaman para verlo porque tenía una insuficiencia respiratoria. Al parecer el paciente estaba presentando una neumonía aspirativa. Se había aspirado, como pacientes no pueden comer, pues y a veces se le fuerza en comer y se aspiran, o se aspiran con sus propias secreciones. Entonces se hizo una neumonía, hizo una insuficiencia respiratoria, desaturaba, la saturación comenzó a bajar, ¿no? Y entonces me fueron a llamar y yo vi pues que la lesión de sus ojos, o sea, sus ojos miraban hacia el lado, ¿no? Hacia el lado, vamos a poner derecho, ¿no? Entonces me llaman y le digo, este paciente tiene un problema de SB. Sí, doctor, ¿cómo sabe? Si no le cuento la historia. Porque estoy viendo sus ojos que miran, ¿no? Que miran a la lesión. Y cuando mira la lesión, lo más probable es que es un SB. Y como no movía, ¿no? La parte izquierda, entonces tenía un problema de infarto derecho con hemiplegia izquierda, ¿no? Entonces,
Al toque te puedes dar cuenta rápidamente, ¿no? Al toque te das cuenta rápidamente, ¿no? Muy bien. Entonces, en los miembros, obviamente a veces no, obviamente el lado paralizado no va a elevar los miembros, no va a hacer, ¿no? Si tiene una hemiplegia no puede mover nada de sus, ¿no? De sus músculos, no puede moverlo. Obviamente los reflejos osteotendinosos, lo más probable es que sí haya hiperreflexia, pero a veces como están en coma pueden a veces faltar estos reflejos, no es lo común porque lo común es ver hiperreflexia y obviamente el signo de Babinski es importante, ¿no? El signo de Babinski es importante, ¿no? En las hemiplejías flácidas, como le dije, puede haber un momento que yo pueda tener algunas hemiplejías de tipo hipotónica. No es lo frecuente es que tenga hipertónica, o sea, espasticidad, ¿no? Espasticidad. Pero, como le digo, puede haber casos en que al comienzo, al comienzo nomás, sea flácido y luego ya se vuelve espástico, ¿no? Entonces ahí puede haber una cierta hipotonía faciobrachial de una hemiplegia, por ejemplo, con hipotonía o flacidez, pero son en casos muy escasos y a veces en la forma aguda, ¿no? En forma aguda. Pero obviamente, como usted dice, doctor, yo tengo que aprenderme lo clásico. Lo clásico es que te da espasticidad, o sea, que te da hipertonía, no flacidez, sino te da hipertonía o lo que es espasticidad de todos los músculos, espasticidad de los músculos, ¿no? Eh, Obviamente que también puede haber, bueno, los reflejos superficiales están abolidos, ¿no? Y también hay reflejo de Babinski, ¿no? Existe lo que es el signo de Babinski, que es el reflejo plantar anormal. Puede también, el paciente a veces no puede ocluir el ojo, ¿no? Del lado paralizado, eso se llama signo de Revilloux. A veces sí ocluyen cuando cierran los dos ojos. O sea, al cerrar los dos ojos, sí pueden cerrar los dos ojos, pero cuando quieren cerrar solamente un ojo, el del lado paralizado, ¿no? En el lado de hemiplegia, pues ahí no lo pueden cerrar, entonces se llama signo de Revilloux. De Revilloux. ¿Por qué signo de Revilloux? Porque a veces no pueden cerrar el ojo donde está la hemiparesia o la hemiplegia, ¿no? No pueden cerrar ese ojo. Pero si tú cierras los dos ojos, sí lo pueden ocluir los dos ojos. Ambos ojos sí lo pueden ocluir. Pero si tú quieres cerrar solamente uno del lado paralizado, a veces no lo pueden ocluir. Entonces, eso no puede ocluir, se llama signo de Revilloux por una parálisis central, ¿no? Parálisis central. Muy bien. Entonces también obviamente hay reflejos, los reflejos cutáneos están abolidos, hay arreflexia de los reflejos cutáneos, hay hiperreflexia de los reflejos osteotendinosos o profundos y obviamente el signo de Babinski, ¿no? El signo de Babinski. Y las hemiplegias espásticas, como le digo, estas son las hemiplegias per se, ¿no? Que obviamente que a veces al comienzo hay una hemiplegia flácida y se transforma rápidamente en lo que es la hemiplegia espástica, que es el signo de la primera neurona motora, la hemiplegia espástica, ¿no? Con hipertonía, obviamente. El tono muscular de la hemiplegia es aumentada, que es lo clásico, ¿no? Lo clásico de la primera neurona motora. Lo clásico, doctor, es la espasticidad. Lo clásico es eso. Pero puede haber al comienzo, solo al comienzo, una hemiplegia flácida, pero al comienzo, y luego obviamente llega a hacerse hipertónico con hipertonía muscular y hasta con contractura, y se va a ver la espasticidad, ¿no? La espasticidad, obviamente, ¿no? La espasticidad. Muy bien, entonces también se va a dar lo que es la marcha. Si tú tienes una hemiplegia espástica, lo que vas a producir, lo que se han hecho marcha en la práctica, van a producir la marcha de hemipléjica, se llama, marcha hemipléjica, o también se llama marcha espástica, ¿no? Marcha espástica o marcha hemipléjica, que es la marcha de la primera neurona motora, o también se denomina marcha de Todt, o marcha ensegador, o marcha helicoidal, ¿no? Tiene varios nombres. Marcha espástica, porque tiene la espasticidad, o sea, el tono muscular aumentado, el tono, hipertonía, el tono muscular está aumentado. Hay espasticidad, es lo más frecuente, es lo más clásico, es lo característico de la primera neurona motora, y obviamente tiene una marcha, cuando camina va a ser una marcha, si tiene hemiparesia, va a ser una marcha, bueno, si tiene hemiplegia no va a marchar, pues obviamente, pero si tiene hemiparesia espástica, ¿no? Obviamente que sí va a marchar, y la marcha que va a hacer es una marcha espástica o marcha hemipléjica,
o marcha parética, vamos a poner así, o marcha de TOT, o marcha en segador, o marcha helicoidal. ¿Por qué es esto? Porque imagínate tú tu miembro, todo el brazo y la pierna paralizada de un lado. Vamos a ponerle la pierna y el brazo paralizado del lado derecho, que tiene una hemiparesia, ¿no? Para poder marchar. Entonces comienza a caminar, y obviamente como está espástico, en mi cuerpo, el hemicuerpo derecho está espástico. Entonces, ¿yo cómo voy a caminar? Voy a caminar prácticamente arrastrando mi pie y cada paso que dé voy a hacer como semicírculos, porque mi pierna como está paralizada, imagínate, haz de cuenta que tu pierna está paralizada y trata de caminar, dar un paso. ¿Cómo lo darías? Haciendo semicírculos. Sigues dando otro semicírculo. Dando otro paso más y obviamente vas a empujar todo tu cuerpo como en semicírculo porque ese lado paralizado no te va a dejar caminar bien, obviamente, doctor. Si está paralizado en todo mi cuerpo derecho, vamos a suponer, está paralizado en mi cuerpo derecho, doctor, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder desplazarme? Puedo hacerlo, pero voy a caminar, ¿no? Haciendo semicírculos, ¿no? Caminando, alzando el pie, semicírculo. Otra vez, ahora otro paso más, otro semicírculo más. O sea, mi pierna va a ser como un semicírculo, dando semicírculos, ¿no? Por eso se llama heliocópada, ¿no? O helicoidal, ¿no? Helicópoda, ¿no? O helicoidal, porque van haciendo semicírculos, ¿no? Como circunducción le llaman ellos, pero es semicírculos en realidad, semicírculos. Avanzando cada vez, la parte afectada, sobre todo la parte que tiene parálisis o paresia, pero en semicírculos, dando cada vez un paso en semicírculos. Obviamente hay la hiperreflexia, obviamente, de los reflejos profundos, te hablo de los profundos, no de los superficiales. En los superficiales están abolidos, pero los profundos, te hablo, lo más importante para mí, que son los profundos o tendinosos, que tiene que ver con los reflejos rotuliano, aquiliano, bicipital, tricipital, estilo radial, ¿no? Cúbito pronador. Muy bien. Hay arreflexia también de los superficiales. Bueno, más me gustan los profundos porque es lo que tú vas a ver bastante en estos pacientes cuando hagas así hiperreflexias profundas, ¿no? Profundas u osteotendinosas. Y lo otro es el reflejo cutáneo plantar, o reflejo cutáneo plantar, que es un reflejo cutáneo plantar anormal. Y lo anormal del reflejo plantar o reflejo cutáneo plantar, lo anormal es un reflejo en extensión. Ese es lo anormal, porque lo normal es en flexión. O sea, lo que tú y yo hacemos cuando me estimulan la planta del pie es hacer un reflejo en flexión. Pero el reflejo anormal, que es el reflejo de Babinski, es un reflejo en extensión. Y obviamente también en la práctica van a ver algunos sucedáneos Babinski, ¿no? Que van a ser el Oppenheim, Gordon y Schaffer, ¿no? En el capítulo de reflejos de su práctica, ¿no? Muy bien, puede haber algunas sincinesias, ¿no? Sincinesias que son movimientos involuntarios, pueden haber clonos como, ¿no? Como ciertas contracciones involuntarias también, ¿no? Eso también puede haber. Obviamente que según el diagnóstico topográfico donde está la lesión, por ejemplo, si la lesión es cortical, por ejemplo, o subcortical, o capsular, o talámica, ¿no? Entonces voy a tener de repente localizaciones. Por ejemplo, y característica, bueno, una hemiplegia cortical, pues va a afectar la corteza cerebral del área motora, y obviamente, y si es focal, pues el daño va a ser una monoplejía nomás, ¿no? O puede ser también una hemiplegia, pero lo más importante de estas hemiplegias corticales es que pueden darme lo que se llama un cuadro convulsivo. Cuando agarra la cortical, pues podemos dar un cuadro convulsivo y provoca convulsiones. Una vez hubo un problema de un SB isquémico y todavía la paciente no convulsionaba. Vino el neurólogo y había indicado fenitoína, porque lo más probable, que es anticonvulsivante, es que convulsione. Y dicho y hecho, antes de aplicar el fenitoína, ya empezó a convulsionar. Entonces quiere decir que cuando la lesión estaba en la zona cortical, pues obviamente van a dar, lo más probable es que te pueda dar unas convulsiones. Las hemiplegias subcorticales, o sea, debajo de la corteza, puede producir una hemiplegia, una hemiparesia, pero obviamente no hay convulsiones, ¿no? Porque está debajo de la corteza, no hay convulsiones, pero sin convulsiones, porque no agarra la corteza, no agarra la cortical. En la hemiplegia capsular de cápsula, ¿no? Interna, pues ahí sí, pues el daño es bastante contralateral, obviamente, y la parálisis es mayormente hemiplegia, ¿no? Hemiparesia, hemiplejías, ¿no? Hemiplejías.
Y hay también las hemiplejías talámicas, ¿no? Que se dan en el tálamo y que vienen con dolores. Cuando agarra el tálamo, pues hay a veces mucho dolor también, hay mucho dolor, ¿no? Y puede también haber algunos signos extrapiramidales, ¿no? Pero también da mucho dolor, hay muchas, ¿no? Las algias talámicas le llaman, dolor intenso, ¿no? De tipo central, puede haber temblores, puede haber también problemas extrapiramidales, ¿no? Y puede haber también, aparte de los dolores, puede haber alguna alteración en la sensibilidad, ¿no? Puede haber hemianestesia, no siente lo que le hace, no sienten cuando le ponen el algodoncito o la agujita, no sienten, ¿no? No sienten porque ha agarrado el tálamo, ¿no? Hay también lo que se llama, puede haber también lo que se llama problemas motores a nivel, ¿no? De las vías cerebelosas, hemiplejías, de todas maneras, que pueden haber diferentes lados, de acuerdo a dónde está la lesión, ¿no? En lo que es paraplejías también o paraparesias, pues en las paraplejías va a haber un problema de miembros inferiores, ¿no? Obviamente, y se pueden dar por traumatismos, ¿no? Traumatismos vertebrales, ¿no? Traumatismos vertebrales, por ejemplo, lo que se llama los TBMs, traumatismos vértebros medulares, ¿no? TBM se llama, TBM, traumatismos vértebros medulares, que van a dar origen a paraplejías, ¿no? A paraplejías, paraparesias por traumatismos. Pueden ser también por problemas de tumores medulares, tumores meningios, ¿no? Tumores vertebrales, puede haber traumatismos, como digo, vertebromedulares, enfermedades también desmielinizantes, ¿no? De repente la esclerosis múltiple o siringomielias, o sea, algunas enfermedades que pueden comprometer la médula. Entonces hay una paraplejía o paraparesia, ¿no? De miembros inferiores, obviamente. Obviamente, esta paraplegia o paraparesia tiene compromiso piramidal, por lo tanto hay hipertonía, o sea, ¿no? Pero puede haber primero una flacidez al comienzo y luego se hace una hipertonía, ¿no? El tono muscular aumenta. Puede haber también problemas de hiperreflexia, obviamente, de hiperreflexia profunda de los reflejos osteotendinosos o profundos y Babinski, signo de Babinski. El signo de Babinski como el reflejo plantar anormal. Y también como es compromiso medular, los compromisos medulares hacen trastornos esfinterianos. Por ejemplo, a veces hacen retenciones urinarias que a veces necesitas ponerle sonda vesical para que puedan miccionar. Como hay alteraciones esfinterianas, a veces no pueden, mejor dicho, miccionar y no pueden defecar. Entonces le tienes que dar laxantes como lactulosa, por ejemplo, ¿no? Y puedes también darle, bueno, tienes que ponerle a veces una sonda vesical, ¿no? Con los problemas medulares. También puede haber cuadriplegias o cuadriparesias, sobre todo si el daño es a nivel de la vía piramidal, a nivel cervical, ¿no? Se daña la vía piramidal a nivel cervical, ¿no? Lo que se llama, como tiene cuadriplejía, cuadriparesia, todos los miembros están comprometidos, tanto superiores como inferiores, entonces va a haber un síndrome de cautiverio o de enclaustramiento, por ejemplo, por un infarto, por ejemplo, isquémico, a nivel, por ejemplo, de protuberancia. Entonces, ¿no? Puede haber, ¿no? Este problema en la protuberancia misma, un infarto isquémico, y que me daría un cuadriparesia o un compromiso cuadriparético o cuadripléjico, ¿no? También puede haber monoplejía o monoparesia solamente de un solo miembro, ¿no? Y de repente puede ser una monoplejías medulares, por ejemplo, como el llamado síndrome de Bronce-Quart, que lo van a ver en síndromes medulares, cuando hagan síndromes medulares, en la cual va a haber una hemisección medular, ¿no? La parte de la médula, una hemisección medular, y hay un compromiso piramidal, ¿no? Y si es piramidal, de la vía piramidal, pues son espásticas, ¿no? Son espásticas, porque son monoplejías de la vía piramidal que comprometen la parte medular, pero el compromiso de la vía piramidal. Por lo tanto, son espásticas y se compromete un solo lado, pues se llama un solo miembro. Un miembro puede ser un miembro inferior izquierdo o miembro inferior derecho, dependiendo de dónde esté la lesión. Esto se llama el síndrome medular de hemisección medular o bronce quad, ¿no? Hemisección medular o bronce quad. Esto lo van a ver en lo que es en problemas de médula, en síndromes medulares, ¿no? Pero que te puede dar solamente la monoparesia o monoplejía. Aquí está, es un cuadro, ¿no? De mi lesión de la médula, que solamente compromete el mismo lado de la médula, y en celeste van a ver el compromiso motor, ¿no? De ese lado mismo, porque ya está después de la decusación, ¿no? Después de la decusación de las pirámides, entonces se compromete el mismo lado. Si se compromete por ejemplo acá, este lado es
en la parte izquierda, ¿no? La hemisección medular izquierda, de la mitad izquierda de la médula. Entonces va a haber el compromiso motor izquierdo, ¿no? Con también daño de sensibilidad superficial del otro lado. Eso es así, son los síndromes de Brown-Séquard. Del mismo lado de la lesión, sí, del mismo lado de la lesión, porque ya pasa la decusación de las pirámides. Entonces, después de la decusación ya es del mismo lado de la lesión. La lesión medular es del lado izquierdo en este caso, y la parálisis, la monoplejía o monoparesia de un solo lado, solamente de un miembro, solamente de un solo miembro. Entonces, hay un caso clínico en el cual, por ejemplo, Igor, ¿no? De 50 años de edad, consulta al médico porque tiene cambios en su conducta, ¿no? En el último mes, o sea, el tiempo de enfermedad es un mes, en la cual tiene que ver, viene por cambios en su conducta. Luego, en los últimos días, también ocurre que presenta cefalea, tendencia al sueño, ¿ya? Y ya tiene una disminución de la agudeza visual y aparte una dificultad motora del hemicuerpo izquierdo. Entonces ya podemos ver si tiene una debilidad motora del hemicuerpo izquierdo, la lesión del paciente probablemente esté en el hemisferio derecho, ¿no? En el hemisferio derecho. Obviamente que te pone que no tenía antecedentes de hipertensión arterial, o sea, vale decir que si estoy pensando en un SB, una enfermedad cerebrovascular, no creo que sea este el caso de una enfermedad cerebrovascular porque es un problema en el cual no tiene hipertensión arterial. Normalmente, si no tiene hipertensión arterial, a veces me deja de lado un poquito lo que es las partes de las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Entonces debe haber otra cosa más. Y en el examen físico, mira, hay una hemiparesia brachiocrural. O sea, hemiparesia brachiocrural. O sea, quiere decir, doctor, que hay una hemiparesia, sí puede mover, no puede mover, no hay una hemiplejía, pero sí puede mover algo, y a predominio brachiocrural, o sea que es miembro superior y miembro inferior, no la cara, sino miembro superior y miembro inferior. Y hay arreflexia cutánea abdominal, o sea, arreflexia de los reflejos superficiales, no del profundo, del superficial, no del profundo, no del superficial. Entonces tiene, ¿no? Entonces normalmente este me parece, probablemente tenga un problema, ¿no? De primera neurona motora, pero que no creo que sea un SB porque no me dicen que tiene antecedentes de hipertensión arterial y de repente no tiene problemas tampoco de arteriosclerosis, ¿no? O tampoco cardíaco, no me dicen ahí. Entonces acá dice que si lo habría llevado al psiquiatra, no. O sea, estos signos son neurológicos, no lo hubiera llevado al psiquiatra, porque como tiene cambios en conducta, a veces, como tiene cambios en la conducta, ¿no? De repente se torna un poco agresivo, ¿no? Etcétera. Entonces, no por eso voy a llevar al psiquiatra, porque de repente es un problema neurológico, obviamente, entre ¿qué se necesitaría en el cuadro actual? Una tomografía, una resonancia, quizás una resonancia para ver mejor, ¿no? Pero una tomografía o una resonancia, ¿no? Porque ya tiene un mes, ¿no? Entonces mejor imagen me da una resonancia. Y así hicieron este trastorno psíquico del paciente, ¿no? Hace pensar que fuera un problema de salud mental, pero no. Pues hay un problema cerebral orgánico, ¿no? Del mismo órgano cerebral. En la resonancia magnética se muestra una gran tumoración, mira, que ocupa el hemisferio derecho. Acá dice right, right, y acá dice L de left, R de right, L de left, o sea, este lado es el lado derecho del paciente, y obviamente en ese lado derecho hay una gran tumoración que ocupa casi todo el hemisferio derecho, y por lo tanto, de todas maneras, va a haber cefalea, ¿no? ¿No? Y este paciente no tiene antecedente de enfermedad vascular, ¿no? Nada de aterosclerosis, no tiene antecedente de nada. Y tampoco tiene hipertensión arterial, por lo tanto, esta es una probable patología, bueno, obviamente tumoral, ¿no? Entonces, obviamente, el compromiso, si es vía piramidal, si está en el lado derecho, el compromiso lo está haciendo en el lado izquierdo. Si tiene una hemiparesia brachiocular izquierda, ¿no? Brachiocular izquierda. Y aquí también, cuando vemos si este sí es una lesión vascular, es una lesión sí de una enfermedad cerebrovascular, antes llamado ACV, ¿no? Ahora le llaman SB, antes ACV, accidente, ahora se llama SB, producto de que va a ser de tu seminario, ¿no? Entonces acá vamos a ver, estas son lesiones hipodensas, ¿no? O sea, manchas negras o hipodensas, manchas negras en el lado derecho. Obviamente que también de mi parece aquí, ¿no? Va a ser en el lado izquierdo, ¿no? Acá están las manchas, ¿no? Hipodensas, ¿no? En caso que sean infartos cerebrales se ve así. Por eso, cuando estás en una emergencia,
Lo que vas a solicitar siempre al paciente ante la sospecha de que tiene hemiparesia, que tiene una hemiparesia con el un tono muscular aumentado, una espasticidad, le encuentras hiperreflexia de los reflejos profundos, le encuentras una arreflexia de los reflejos cutáneos abdominales, como el cutáneo abdominal o cutáneo mucosos, y le encuentras Babinski, entonces un reflejo plantar anormal, entonces lo más probable es que tenga un problema de un SB, un problema de primera neurona motora. Y eso le suma, si es hipertenso o si tiene problemas vasculares o de aterosclerosis, pues obviamente estamos hablando de un infarto cerebral. Y le tienes que tomar una tomografía sin contraste, sin contraste. Antes yo cuando era chiquito decía, ¿con contraste o sin contraste? Para ver lo que es vasos, para ver lo que es, o sea, problemas de vaso, lesiones de los vasos sanguíneos o de problemas de los SBs, de enfermedades cerebrovascular, es solamente primero, en primera intención, tomografías sin contraste nada más. No con contraste cuando sospecho de repente granulomas, abscesos, tumores, ¿no? Pero si voy a solamente ver si es una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico hemorrágica, es suficiente una tomografía cerebral sin contraste, sin contraste. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo de un SB isquémico, ¿no? O un infarto cerebral extenso, miren, muy extenso, en el cual se toma el primer día, la primera tomografía, no sale tan extenso, pero obviamente es por eso que es importante hacer el comienzo de la tomografía y tomar un control a los 2 o 3 días, ¿no? A las 48 a 72 horas para ver si esta enfermedad cerebrovascular ha aumentado. También es isquemia cerebral. ¿Por qué es isquemia? ¿Por qué es infarto? Porque tiene negrito, o sea, son regiones hipodensas, ¿no? Hipodensa. ¿Qué significa hipodensa? De densidad baja, ¿no? Densidad baja, pues está negrito, hipodensa, ¿no? Hipodensas, hipodensas. O sea, este es un isquemia o infarto cerebral extenso, mira, y en el tercer día, cuando se le toma el control, incluso puede aumentar más la cantidad del SB, incluso que desplaza un poquito la línea media y los ventrículos laterales los corre, ¿no? Los aplasta, sobre todo el del lado izquierdo de la lesión acá, este está en el lado izquierdo, entonces este va a tener un compromiso de hemiplegia derecha, ¿no? El paciente va a tener hemiplegia derecha porque ha atacado el lado izquierdo de su cerebro, este es el lado izquierdo de su cerebro, y va a tener una hemiplegia obviamente derecha. Acá también tenemos una hemorragia, casi es hemorragia. La diferencia es notoria, ¿no? Acá una lesión de grita llamada hipodensa, una lesión hipodensa, y acá una lesión blanquita, llamada una lesión hiperdensa, una lesión hiperdensa, o sea, blanca, hiperdensa, en la cual esta lesión hiperdensa está en el lado izquierdo. Este es un sangrado, este es una hemorragia cerebral, ¿no? Normalmente hipertensos que hacen una hemorragia, un sangrado intraparenquimal por hipertensión principalmente, o problemas de aterosclerosis, ¿no? Entonces hacen problemas de una hemorragia, y esta hemorragia, pues en el lado izquierdo, y entonces la hemiparesia o hemiplegia va a ser del lado contralateral, del lado derecho. ¿De acuerdo? Acá vemos también otra imagen, también una lesión hiperdensa, o sea, mucha densidad, hiperdensa, o sea, hasta blanca, mejor dicho, una imagen blanca, no como la imagen anterior, que era una imagen oscurita, negrita. Esta imagen es blanca, o sea, de hemorragia, ¿no? Hemorragia intraparenquimal, este es del lado derecho, right, lado derecho, entonces el compromiso va a ser en el lado izquierdo. También hay hemorragias subaranoideas, de repente por lo que es aneurismas cerebrales rotos, ¿no? Obviamente no que tenga aneurisma, porque yo puedo tener un aneurisma y muchos de acá podemos tener un aneurisma, pero que no está roto. Pero el problema es cuando se rompe, ¿no? Se rompe el aneurisma y obviamente me da una hemorragia subaranoidea que también se ve también lesiones hiperdensas, o sea, blanquitas, ¿no? Por todo, ¿no? El espacio subaranoideo, ¿no? Espacio, ¿no? Por eso se llama hemorragia subaranoidea, ¿no? Muy bien. Muy bien, eso es todo con respecto a la primera neurona motora, ¿no? O vía piramidal, de la vía piramidal, ¿no? Vía piramidal, córtico espinal. En realidad, el piramidalismo o la vía piramidal tiene que ver con la lesión de primera neurona motora, principalmente, ¿no? De la primera neurona motora o motora neurona superior o vía piramidal, ¿no? Pero obviamente hay también, si hay primera neurona motora de la vía piramidal, pues hay también una segunda neurona motora.
La segunda neurona motora, pues también tiene dos formas, una parálisis nuclear, una parálisis, ¿no?, infranuclear. Muy bien, entonces esto me va a condicionar a un problema de segunda neurona motora. La segunda neurona motora obviamente se va a caracterizar por problemas de la vía de la médula hasta el músculo, ¿no? De la vía espino muscular. Y obviamente me puede dar también los posibles cuadros de parálisis, de lo que es parencias musculares. Me puede dar una paraplegia o paraparesia, que es lo más frecuente en la segunda neurona motora. Paraplegia o paraparesia, que es más frecuente en la segunda neurona motora. Y las monoplejías o monoparesias, que son de una sola, ¿no?, un solo miembro. Puede ser un miembro superior, puede ser un miembro inferior, etcétera. Y las, obviamente que ahí también tienen que ver mucho en la segunda neurona motora las polineuropatías y las parálisis nerviosas, ¿no?, del nervio periférico, ¿no? Entonces, aquí en la segunda neurona motora, prácticamente la posibilidad que tenga una hemiparesia o hemiplegia es nula. En segunda motora, no, solamente o es paraplegia o paraparesia, o monoparesia o monoplegia, ¿no? Monoparesia o monoplegia. Hasta te puede dar cuadriparesia, pero no hemiparesia ni hemiplegia, ¿no? La hemiparesia y hemiplegia tú la vas a ver más en problemas de SBs, o sea, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Y siempre de primera neurona motora, ¿no? Normalmente primera neurona motora, hemiparesia, hemiplegia. En la segunda neurona motora, tú vas a ver más problemas de paraplegia o paraparesia y monoplejías o monoparesia. Obviamente que aquí, aquí vamos a hacer las diferencias entre la primera neurona motora y la, ¿no?, segunda neurona motora, ¿no?, o también llamado motora neurona inferior. Obviamente que acá sí se va a caracterizar por una paraplegia flácida, ¿no? Flácida. ¿Por qué flácida? Porque esta es de segunda neurona motora. La de primera neurona motora, ¿te acuerdas que era espástica, hipertonía, espasticidad, hipertonía de tipo espasticidad? En la segunda neurona motora van a ver, ¿no?, o motora inferior, o motoneurona inferior, van a ver la flacidez. Un ratito, perdón, están tocando mi puerta, no se vayan, un ratito. Ya. Entonces, muy bien. Entonces va a haber un problema de flacidez, ¿no? A diferencia de la primera neurona motora que vimos que era espástica, aunque algunas veces la primera neurona motora puede hacerme flacidez, pero al inicio, al comienzo, nada más, agudamente, pero después obviamente es espástica. Lo clásico es la espasticidad de los problemas de la primera neurona motora o de la lesión de la primera neurona motora o vía piramidal. En la segunda neurona motora vas a ver la flacidez, ¿no? La flacidez. Entonces va a haber una hipotonía o flacidez causada de repente por una poliomielitis, ¿no? A algunos pacientes les ha dado polio, ¿no?, el virus del polio, entonces les ha dado poliomielitis, entonces han hecho una parálisis o una paraplegia, no pueden mover ambos miembros inferiores, flácida. O de repente hay una mielitis aguda, transversa, en la cual se produce todo un daño a nivel medular, daño completo, y hay una flacidez. O también la hematonielia, o problemas de traumatismo también, o TBM, que también me pueden dar problemas de la segunda neurona motora, o fracturas, ¿no? Fracturas medulares, etcétera. O también tumores, ¿no?, que me pueden dar paraplegia o paraparesia flácida de segunda neurona motora. Hay también la parálisis flácida neurítica del nervio, esto ya es de los problemas de raíces nerviosas o del nervio periférico. Entonces, neurítica, ¿por qué? Porque viene del nervio, ya sea del nervio periférico en su forma de raíces, radicular. De la médula salen las raíces, ¿no?, las raíces nerviosas, y de ahí forma un tronco, un nervio periférico, la forma troncular. O sea, puede ser de las raíces nerviosas, o también del mismo tronco ¿no?, del nervio periférico. Entonces esto es de repente por tumores que comprimen los nervios,
por polineuropatías, como por ejemplo, ¿qué polineuropatías tóxicas? Polineuropatías por mercurio, por plomo, ¿no? También las polineuropatías por alcohol. Hay gente que es muy alcohólica, alcoholismo crónico, que tienen polineuropatías por, ¿no? Por alcoholismo. También hay el saturnismo, ¿no? Las intoxicaciones por plomo. La diabetes también puede dar una neuropatía diabética con el tiempo, ¿no? Pacientes que son diabéticos me hacen problema del nervio, ¿no? Del nervio periférico por la diabetes, por la glicación ¿no? De los nervios periféricos y me producen una neuropatía diabética, ¿no? Que después va a ser el origen, de los orígenes del pie diabético porque no van a sentir nada en su pie y van a hacer, ¿no? A veces, ¿no? Y van a hacer lo que se llama el pie diabético porque se hacen heridas y no sienten, ¿no? Las heridas que se hacen. Otro, y el clásico ejemplo que yo pongo de segunda neurona motora es el síndrome de Guillain-Barré. Así como te pongo uno de los ejemplos clásicos, te pongo los SBs, ¿no? En la que es primera neurona motora. Cuando te hablo de primera neurona motora, te hablo del ejemplo clásico que son los SBs, enfermedades cerebrovasculares. Pero en lo que es en la segunda neurona motora te voy a hablar bastante de otro ejemplo importante de la segunda neurona motora, que es el Guillain-Barré, que es de segunda neurona motora, ¿no? Te voy a hablar de ese ejemplo, porque lo que va a venir en tu ENAM y lo que vas a ver de repente, así como las mielitis, ¿no? Mielitis aguda, lo vas a ver se puede decir, en tu vida profesional, vas a ver más frecuente, entonces te doy lo más frecuente para que te acuerdes, ¿no? Muy bien, entonces también puede haber las para, paraplejías o diplejías braquiales, que son cuando hay parálisis de los dos miembros superiores, no los miembros inferiores, sino de los dos miembros superiores. Diplejías braquiales es más conocida, diplejías braquiales. Claro, son infrecuentes, obviamente, ¿no? Son infrecuentes. Quizás te pueda dar en un Guillain-Barré, ¿no? O en el botulismo también. Pero por eso que te voy a hablar como un ejemplo clásico al Guillain-Barré como ejemplo de segunda neurona motora. Entonces hay lo que es la monoplejía, también puede haber, o monoparesia, puede ser monoplejías medulares, como hemos visto, ¿no? Por problemas medulares, ¿no? Que hacen un solo miembro se compromete, sobre todo si está lesionada el asta anterior. Y lo otro son las monoplejías radiculares de las raíces nerviosas, o del nervio periférico, Muy bien. Entonces acá vemos un cuadro en el cual hay cuáles son las diferencias de los signos, ¿no? De los signos de la primera neurona motora con la segunda neurona motora. Entonces vemos que la primera neurona motora tiene que ver con la lesión córtico-espinal, la lesión de la vía piramidal, la lesión de la parálisis córtico-espinal. Córtico viene de corteza, espinal viene de la médula espinal. Entonces es una lesión que ocurre una parálisis que ocurre córtico-espinal, o sea, de la corteza y hasta la médula, ¿no? Córtico-espinal. El otro es espinomuscular, que es la segunda neurona motora, que va desde la médula, o sea, médula espinal, espino, que quiere decir de médula espinal, hacia el músculo, espino muscular. Entonces, con respecto a la motilidad voluntaria, o sea, la motilidad que el paciente puede mover o no, el paciente si puede mover o no sus miembros superiores o inferiores, pues va a ver, en la primera neurona motora va a haber también una parálisis o paresia. Puede ser una hemiparesia o puede ser una hemiplejía, o puede ser una paraplejía o paraparesia, o monoparesia o monoplejía. Pero más, lo que hemos visto más en los hospitales son las hemiparesias o hemiplejías comparado a la segunda monomotora que más mente hace paraparesia o paraplegia o monoparesia, normalmente. Aquí en la primera monomotora normalmente te puede hacer hemiparesia o hemiplegia. En la segunda monomotora normalmente puede haber lo que es paraparesia o paraplegia. En lo que es el tono muscular, pues obviamente en la primera neurona motora hay hipertonía, ¿no? O espasticidad. El tono muscular, el tono aumenta. Pues hay hipertonía o llamado también espasticidad, ¿no? O contractura de sus músculos. Pero más la hipertonía, el aumento del tono muscular, del tono hipertonía de tipo espasticidad. Mientras, doctor, en la segunda neurona motora
lo que siempre hay es hipotonía o también llamado atonía o flacidez, músculo fofo, hipotónico, fofo, hipotónico, ¿no? Flácido, flacidez, hipotonía, ¿no? Flacidez, hipotonía. Muy bien. El trofismo, en lo que es el trofismo muscular, bueno, acá en la primera neurona hay lo que es la atrofia, pero al mes, con el tiempo, por desuso, por inactividad de ese miembro superior e inferior comprometido. Por desuso hay atrofia, por desuso. Pero en la segunda neurona motora hay atrofia desde el primer momento, hay atrofia, porque da atrofia en los problemas de lesiones de la segunda neurona motora, ahí sí hay atrofia. Pero en la primera neurona motora hay atrofia por desuso ya, con el tiempo, con el tiempo. Obviamente, en la primera neurona motora, los reflejos profundos están alterados, hay hiperreflexia de los reflejos profundos. Doctor, ¿y qué reflejos profundos conoces? Fácil, el reflejo rotuliano, llamados los osteotendinosos, los reflejos profundos, hiperreflexia de los osteotendinosos o reflejos profundos. ¿Cuáles son? El reflejo rotuliano, reflejo aquiliano, el reflejo bicipital, reflejo tricipital, reflejo estilo radial, reflejo cúbito pronador, hay varios reflejos profundos, te hablo, profundos osteotendinosos. Mientras que en la segunda neurona motora, de lo que es de la vía espinomuscular, pues hay hiporreflexia o arreflexia, hiporreflexia, o sea, baja intensidad de los reflejos, o arreflexia, que no hay nada de los, ¿no? No se produce nada de los reflejos. Entonces, estos de los profundos, te hablo, de los profundos. Hay también los superficiales en la cual están abolidos, por ejemplo, los superficiales como los cutáneos abdominales en la primera neurona motora. En la segunda están normales, en la segunda neurona motora están normales. Obviamente acá se produce el signo de Babinski, mientras que en la segunda neurona motora no hay signo de Babinski, porque segunda neurona motora no compromete el signo de Babinski. ¿Me entiendes? Entonces, hay signo de Babinski solo en la primera neurona motora. Hay sincinesias, acá no hay sincinesias. Sincinesias son movimientos involuntarios que hacen los músculos a nivel de los miembros comprometidos, de la hemiplegia o hemiparesia comprometida, y hay fasciculaciones en la segunda neurona motora y no hay en la primera neurona motora. Doctor, explícamelo en gráfico, no te entiendo mucho a veces, quiero en gráfico, doctor. Muy bien. Esta es la vía piramidal, la que va desde la corteza, miren aquí, la corteza, hasta la médula. De la corteza a la médula, ¿no? Es la vía piramidal, o también llamado córtico, o sea, de corteza, córtico espinal, o sea, de médula espinal. Entonces, es la vía primera, ¿no? Acá está neurona motora superior, porque está arriba, ¿no? Superior. Neurona motora superior, porque está arriba, ¿no? Y se llama primera neurona motora. Córtico espinal, ¿no? Entonces, hasta la médula espinal, hasta la médula espinal. Muy bien, y luego de la segunda neurona motora va a ser la motora inferior, mira, inferior, ¿por qué? Porque está de abajo, pues, inferior, ¿no? Ahí está inferior, está debajo de la superior, ¿no? Entonces es motora inferior, que va desde la parte espinal, espino muscular, la parte de la médula espinal o espino muscular, que va hasta el músculo, ¿no? Hasta el músculo, ¿de acuerdo? Ah, ya, doctor, muy bien. Primera neurona, segunda neurona, dos neuronas motoras. Muy bien, acá está NMS, se llama neurona motora superior, y el otro es NMI, neurona motora inferior. ¿Qué quiere decir eso? La neurona motora superior es la primera neurona. Y la neurona motora inferior, doctor, obvio, es la segunda neurona motora. Entonces la neurona motora superior va a estar de azulito, de celestito. Mientras que la neurona motora inferior va a estar de naranjita o de mostacita o de naranjita, como quieras llamarlo. Entonces, obviamente, doctor, la lesión de la neurona motora superior o primera neurona va a estar en el lado superior y va a ir desde la corteza hasta la médula espinal, hasta el asta anterior de la médula espinal, hasta anterior. Muy bien, y va a pasar obviamente en el bulbo raquídeo, se produce la decusación piramidal y por eso es que cambia al otro lado, al lado contralateral, ¿no? De la lesión, por eso que acá se lesiona y hace la parálisis del lado contralateral, ¿no? Pasando a la decusación piramidal. Y acá está la neurona motora inferior, en la cual va desde la médula espinal hasta el músculo esquelético. Obviamente las características de la primera neurona
comparado a la segunda neurona, o sea, de la motora superior comparado con la motora inferior, pues obviamente hay parálisis espástica, ¿no? Espástica. Es espasticidad, hipertonía. Mientras que la de segunda neurona motora es la flácida, parálisis flácida, 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 fofa, flácida, hipotónica, flácida. Doctor, en el otro, en la primera neurona voy a cortar hiperreflexia de los reflejos profundos, ojo, reflejos profundos, o también llamados osteotendinosos, hiperreflexia de los reflejos profundos, y arreflexia o hiporreflexia de los reflejos profundos en la segunda neurona motora. Va a haber Babinski positivo en la primera neurona, Babinski positivo, y en el otro lado, en la segunda neurona o motor inferior, va a haber Babinski negativo, pero Babinski es positivo en la primera neurona. Ojo, watch out, ¿no? Y acá en la segunda neurona motora va a haber fasciculaciones, en la primera no. Acá obviamente incremento del tono muscular, obviamente el tono está aumentado, por eso hay para ir espástica. Acá disminución del tono, por eso que hay flacidez. Atrofia por desuso, claro, al tiempo, ya pues, con el desuso, ya al tiempo, ya un mes, 20 días, un mes, 40 días. Pero acá hay atrofia desde el primer momento, atrofia desde el primer momento. Doctor, no me queda claro, otra vez otro grafiquito, pues. Muy bien. Neurona motora superior, ahí está, neurona motora superior o primera neurona, va de la corteza hasta el asta anterior de la médula, ¿no? Los tractos córtico-espinal lateral, córtico-espinal anterior, o sea, todo lo que van a la médula, ¿no? Las piramidales, ¿no? ¿No? Córtico-espinal lateral, córtico-espinal anterior, obviamente es la primera neurona motora, ¿no? Que tiene que ver con algunos signos importantes como la paresia o parálisis y también la espasticidad, la hiperreflexia de los reflejos profundos, no te confundas, de los reflejos profundos, vale decir del rotuliano, aquiliano, bicipital, tricipital, estilo radial, cúbito pronador, y el signo de Babinski, clásico en la primera neurona motora. No hay Babinski en la segunda neurona motora, no hay, solo en la superior o primera neurona. Doctor, y acá en la segunda neurona motora está la neurona motora inferior, la segunda neurona motora, muy bien. Y acá vemos, mira, acá está la médula espinal, mira, la médula espinal. De la médula espinal que sale, las raíces, mira las raíces. La raíz de aquí y la raíz, ¿no? Debajo, ¿no? ¿No? Acá está, mira, raíz, aquí, la raíz, ¿no? La raíz, y acá la otra raíz, ¿no? Y estas dos raíces que salen, raíces nerviosas obviamente, que salen de la médula, estas raíces, pues, ¿no? Se van a formar un tronco, van a formar un tronco nervioso o ¿no? Un nervio periférico que van a los músculos. Entonces, ahí nomás, acostadito de la médula, salen las raíces nerviosas, ¿no? Que van a formar el tronco, ¿no? Del nervio y obviamente este es el nervio periférico, nervio periférico. Entonces, por ejemplo, y estas van a dar, ¿no? Los signos siguientes, signos de hiporreflexia, hipo o arreflexia, ¿no? Hipo o arreflexia. Va a haber hipotonía o flacidez, en vez de espasticidad va a haber flacidez, hipotonía. Va a haber fasciculaciones, que son como si fueran reptaciones de los músculos, que como que estuvieran reptando los músculos de manera involuntaria, como si estuviera rectando, ¿no? Como reptiles, como que si fuera, como si estuviera una serpiente dentro de los músculos, ¿no? Como si estuvieran reptando ahí, ¿no? Los músculos. Fasciculaciones, la hiporreflexia de la segunda neurona motora y la hipotonía, la flacidez. Entonces, yo te dije que hay dos ejemplos clásicos. Uno de lo que son la primera neurona motora, que es las enfermedades cerebrovasculares, los SBs, que va a ser producto de tu seminario, que van a lucirse los muchachos en esto, en primera neurona motora. Van a hacer todas las lesiones de la primera neurona motora, porque van a lucirse en su exposición de las enfermedades cerebrovasculares. Pero hay otro también, que es la segunda neurona motora, ¿no? Segunda neurona motora, y te dije que el ejemplo clásico de la segunda neurona motora que me gusta tocar a mí, ese ejemplo clásico, es por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, escuchen, el síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculopatía.
A ver. De nuevo, doctor, para que esté un poquito desconcentrado. El síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculopatía. Doctor, otra vez. Poliradiculopatía desmielinizante aguda. Doctor, otra vez, pues. Síndrome de Guillain-Barré, pregunta el ENAM, pregunta exámenes, ¿no? El Guillain-Barré es una poliradiculopatía, ¿no? Poliradiculopatía desmielinizante aguda. Si es poli, es muchos, doctor. Poli, me enseñaron a mí en Aduni o en la Trince, no estaba preparando. Poli viene de muchos. Radículo de las raíces, mira, las raíces. Doctor, ¿y cuáles son las raíces? Acá están las raíces, pues después de la médula, mira, ahí están las raíces, ¿no estás viendo la figura? Mira la figura, no te desconcentres, ¿eh? No vayas, aguántate un ratito, no vayas al baño, mira, acá están las raíces nerviosas, después de la médula, las raíces, ahí están las raíces, pues. Polirradículo de las raíces nerviosas que van a formar el tronco y después hacen su nervio periférico. Ahí están las raíces, o sea, el problema está acá en las raíces de los nervios que se provoca que están desmielinizándose, ¿no? Desmielinizándose, por eso se llama poliradiculopatía desmielinizante aguda. Normalmente tienen, por ejemplo, ¿no? Un periodo de diarrea, de infección, y posinfección, ¿no? Hacen un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? O a otros también hacen post-vacuna, post-infecciones, hacen un Guillain-Barré. O a veces tampoco no hay una etiología clara de por qué sea un Guillain-Barré. Muy bien, pero es un problema de las raíces de los nervios, de las raíces, por eso se llama poliradiculopatía. Vuelvo a repetir, pregunta de examen, te lo estoy repitiendo miles de veces. El ENAM te viene esto, cada rato, el ENAM te viene esto te viene cada rato, segunda neurona motora. Poliradiculopatía desmielinizante aguda, que va a producirte, como es segunda neurona motora, ¿qué te va a producir? Segunda neurona motora, ¿qué te va a producir? Parálisis, pues si es motora, parálisis. ¿Qué parálisis te va a poner? Cuadriparesia o paraparesia. Cuadriparesia. No hemiplegia ni miparesia, porque hemisplegias o hemisparesias son de SBs, de las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Pero ¿cómo se llama? El Guillain-Barré te da paraparesia o paraplegia o cuadriparesia, paraparesia o cuadriparesia flácida arrefléxica. Doctor, flácida, como la segunda neurona, flácida arrefléxica o hiporrefléxica, llámalo arrefléxico. Entonces, es de segunda neurona, pues, doctor, segunda neurona motora, Guillain-Barré, segunda neurona motora, porque da compromiso motor, obvio, pues, segunda neurona motora, compromiso motor, pues. Segunda neurona motora, compromiso motor, pues. Segunda neurona motora, compromiso motor. Obviamente, te va a dar una paraparesia o cuadriparesia, paraparesia, cuadriparesia, flácida. Segunda neurona, hipotonía, flácida, hipotonía, arrefléxica, o sea, sin reflejos profundos, arrefléxica o hiporrefléxica. Doctor, si no es arrefléxica, puede ser hipo, ya, pues ponle hipo o A. Hipoarreflexia para la segunda neurona motora es prácticamente lo mismo. Hiporreflexia, arreflexia. Entonces, esta poliradiculopatía de las raíces nerviosas, poliradiculopatía de las raíces nerviosas que se desmielinizan, o sea, las raíces nerviosas, poliradiculopatía desmielinizante aguda, doctor, va a producirme unos signos de segunda neurona motora, es decir, doctor, va a tener cuadriparesia o paraparesia flácida, refléxica o hiporrefléxica, porque es de segunda neurona motora. Doctor, ya mucho me has explicado, ya lo entendí. Y eso va a venir en el ENAM. Te van a preguntar, a ver, esta paraparesia, cuadriparesia, ascendente, que viene de miembros inferiores,
que comienza a ser un déficit motor, paraparesia, cuadriparesia, se denota flácida y sin reflejos profundos, arrefléxica o hiporrefléxica. ¿De qué entidad estamos hablando? Marcas. ¿Qué vas a marcar? Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, un ejemplo claro de segunda neurona motora, así como los ejemplos claros de primera neurona motora, como los SBs o como los tumores o cánceres, ¿no? O tumores, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente lo mismo, primera neurona motora, hay atrofia muscular, pero por desuso ya con el tiempo. Acá sí hay una atrofia muscular marcada desde el inicio, en la segunda neurona motora o motor inferior. Hay hipertonía, ¿no? Del tono muscular, y primera neurona motora, y el otro es hipotónico, o flacidez, como el Guillain-Barré. No existen fasciculaciones en la primera, en la segunda neurona motora sí existen fasciculaciones. Hay reflejo plantar extensor, o sea, anormal, Babinski, anormal, y reflejo normal aquí, el reflejo es normal, por eso cutáneo plantar flexor, que es el normal. Este reflejo plantar cutáneo o cutáneo plantar flexor es el normal, ese que tú y yo tenemos, normal. Pero acá sí va a haber el Babinski, que es la normal, en la primera neurona, Babinski. Reflejos ototenosos aumentados, los ototenosos disminuidos. Claro, los reflejos profundos. No te confundas con los superficiales, ¿eh? Hablo de los profundos, osteotendinosos. Acá hay hiperreflexia y acá hay hiporreflexia o arreflexia. Guillain-Barré. Te vuelvo a repetir. Acá mayormente hemiplegia, hemiparesia. Acá normalmente paraparesias, paraplejías, cuadri o también mono, ¿no? Acá mayormente hemi. Pero puede haber de todo acá. Acá sí puede haber de todo. Cuadri, paraparesia, paraplejía, mono o hemiparesia, hemiplegia. Acá sí hay, no hay hemiplegia, eso me parece. Acá hay más para y mono. Paraparesia, paraplegia o monoparesia. Pero también puede haber cuadri, ¿no? Muy bien. Acá están las diferencias igual, la misma cosa. Acá vemos un resumen de la primera neurona motora o primero, síndrome piramidal, porque de la vía piramidal se le refiere, la vía piramidal se refiere a la primera neurona motora prácticamente, nada más. Porque acá no hay vía piramidal en la segunda neurona motora, es una vía, ¿no? Espino muscular, ¿no? Puede ser de la asta anterior de la médula, obviamente, puede salir de ahí, puede ser de la raíz, hemos visto las raíces que hemos visto que salen de la médula y del nervio periférico, obviamente, ¿no? Hay la polineuropatía, como hemos visto, o la poliradiculopatía, o también llamada polineuropatía, o también llamada poliradiculopatía, doctor, de raíces. Está bien, pues puede decir de polirradículo, de raíces nerviosas, o puede decir de polineuropatía, englobando todo, las raíces y los nervios. Hay polineuropatías diferentes, hay de las diabetes, hay por porfiria, hay por alcohol que hacen polineuropatía, hay por plomo, por intoxicación por arsénico, plomo, insecticidas, mercurio. Hay también polineuropatía por carencia de vitamina B, sobre todo la vitamina B12. Hay polineuropatía, hacen problema cordonal posterior también de la médula. Y puede haber una polineuropatía también. Y esta, la clásica, el clásico ejemplo que pongo de segunda neurona motora, que viene en el ENAM, por Dios. Polirradículo, neuropatía, polirradiculopatía, polirradículo, neuropatía, polirradiculopatía. Desmielinizante, porque es de las raíces, aguda. Síndrome de Guillain-Barré. Cuadriparesia, flácida, arrefléxica, segunda neurona. Infecciones también, el VIH, ¿no? El VIH te puede dar polineuropatías, la sífilis te puede dar polineuropatías, también la brucela, la lepra, la difteria, pero el VIH también bastante polineuropatías da, los que tienen VIH, los que tienen sífilis, los que tienen, ¿no? Principalmente ellos, brucelosis, etcétera, las coлагenopatías, los lupus, las vasculitis, lupus eritematoso sistémicos, ¿no? Que dan polineuropatía, las vasculitis dan polineuropatía, vasculitis de Chur-Strauss, de Wegener, ¿no? La vasculitis, la poliangelitis microscópica, excelente, ¿no? Vasculitis, cuando hay medicina interna, van a ver. Y las neoplasias también como los linfomas. Obviamente las polineuropatías pueden hacer el pie caído, ¿no? El pie caído, ¿no?
Acá, mira, también vemos que la polineuropatía es como causa que la diabetes, pues causa neuropatía periférica o neuropatía por diabetes o polineuropatía por diabetes, la lepra, la VIH, la sarcoidosis que hay en Europa, ¿no? La neoplasia, las vasculitis como la poliarteritis nodosa, muchos, ¿no? Y también hay y esto va a producir una marcha del pie caído, a medida que hay la polineuropatía van a haber un problema del pie, el pie caído, ¿no? Entonces te va a dar una marcha especial a la hora de caminar, va a ser una caminata de tipo en este patch, ¿no? En este patch o marcha en equino, con el pie equino, ¿no? El pie caído, y a veces tienes que levantar el pie demasiado para poder caminar, ¿no? Y utilizas más las caderas. Obviamente que en las polipneopatías hay también parálisis del nervio radial, puede haber parálisis del nervio mediano, del nervio cubital, porque son de nervios, de las parálisis nerviosas aisladas que puede haber, parálisis del nervio ciático, popito externo, etcétera. Y acá podemos ver también una característica de las polineuropatías que son de guantes o en calcetín, ¿no? Alteraciones en guantes o en calcetín, la sensibilidad se altera en guante o en calcetín. Acá sienten adormecimientos, hincadas, hormigueos, o a veces no sienten en la mano o los pies, ¿no? Se llama en guante o calcetín, ¿no? Muy bien, eso es todo, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Lo importante es que hay que sacar lo más productivo. Uno es que las enfermedades de la vía piramidal, ¿no? O síndrome, ¿no? Piramidal, de la primera neurona motora. El ejemplo clásico son los SBs que vas a ver innumerables veces en los hospitales. Uf, te vas a cansar de ver tanto enfermedad cerebrovascular, te vas a cansar, tanto así, que a veces los internos no quieren ni examinar, pero obviamente tu función, espero que encontrarte alguna vez, ¿no? En el hospital, y te voy a decir que tu función es examinar, eso es tu vacilón, ese es tu nota, esa es tu razón de ser, ese eres tú, el examinar, hacer historia clínica, examinar, hacer historia clínica. El 80% del diagnóstico es historia clínica. Uno de mis alumnos me intentó rebajar el valor de la historia clínica y me lo puso a 50%. Dice que le habían dicho, no, le dije, no seas malo. El 80% es la historia clínica y solo el 20% te ayudas con los exámenes auxiliares. ¿Por qué se llama examen auxiliar? Porque te auxilian, te ayudan, pero no determinan. El que determina es la historia clínica, por qué viene el paciente, de dónde viene, si viene de viaje. Si viene de viaje a la selva puede ser un dengue, un paludismo, una malaria, ¿no? Si viene de ¿no? Si es morenito puede tener un problema de repente de hipertensión arterial excesiva. La raza negra hace, ¿no? Unas hipertensiones bastante marcadas, hasta llegan a crisis hipertensiva, la mayoría de la raza morena, ¿no? Si viene de, por ejemplo, si es, por ejemplo, qué sé yo, hay también problemas que tienen de obesidad, ¿no? Si es obeso, lo más probable es que tenga diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, ¿no? Dislipidemia, o sea, ya del SAC lo estoy mirando, ¿no? ¿Qué puede tener? Si tiene Cushing, si tiene un síndrome de Cushing puede tener hipertensión arterial, tiene la cara de luna llena, tiene estrías abdominales y obviamente hacen hipertensión arterial. Entonces estoy obligado a tomarle los signos vitales y estoy obligado a tomarle un buen examen físico. Si viene un problema neurológico, tengo que evaluar si tiene signos meningios, si tiene un problema de primera neurona motora o si es de segunda neurona motora. Los ejemplos son clásicos. De primera neurona motora, el ejemplo clásico, los SBs, que van a tener seminarios, no sé si lo han tenido, y los tumores, ¿no? Cerebrales o los granulomas también. Pero lo más importante, el mayor ejemplo que van a ver de la vía piramidal o primera neurona motora es de los SBs, enfermedades cerebrovasculares, que va a haber a cantidad en tu hospital, donde quiera que estés. Y el otro es el segunda neurona motora que viene en los exámenes del ENAM, ¿no? Que es la polirradiculopatía, el ejemplo clásico. La poliomielitis también, pero acá el ejemplo clásico es el síndrome de Guillain-Barré, segunda neurona motora, quiere decir, es una parálisis flácida, paraparesia o cuadriparesia flácida arrefléxica, ¿no? O hiporrefléxica, flácida. Polirradiculopatía, las raíces nerviosas, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahí le voy a dar las diapositivas a Noeret para que las reparta.
Bueno, lo que siempre, bueno, en mis clases es lo que yo enfatizo. Normalmente siempre les preparo también algunas preguntas del ENAM para que no sean sorprendidos en el ENAM con estas preguntas tan sencillas que lo sabes desde chiquito, ¿no? Desde pequeño lo vas sabiendo y cuando ya llegues a, ¿no? Lo vas conociendo y cuando ya llegues a grande ya, cuando ya estés en internado, pues ahí ya vas a, ¿no? Comerte al ENAM, vamos a hacerlo así, ¿no? Te vas a devorar el ENAM, ¿eh? Y vas a sacar una excelente nota porque te estoy preparando desde chiquito ya con algunas preguntas que van a venir en el ENAM. Y cuando tenga el seminario de cefalea también te voy a dar las pepas, ¿no? Las fijas, como le digo, las pepas, ¿no? ¿Cómo se llama? Las perlitas, ¿no? Las pepitas, ¿no? Las perlitas también se le llama, ¿no? O en inglés se llama los key points, ¿no? Más importante, ¿no? Lo más relevante. Lo que te va a venir, lo que tienes que aprender, lo que tienes que saber. ¿Cómo te vas a olvidar de problemas de la primera neurona y la segunda neurona? ¿Cómo te vas a olvidar los signos, ¿no? Imposible olvidarse, ¿no? Imposible. ¿Alguna pregunta? Nueve. Sí, doctor. Hola. Ya creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? ¿O sí? No sé. No, doctor. Ya, quedó claro, creo, ¿no? Te lo he explicado más de 1000 veces, ¿eh? Sí. Y obviamente eso va a venirte, ¿no? Normalmente en los exámenes, el examen de nada, y puede venirte en semiología también, ¿no? Porque son preguntas clásicas, ¿no? Muy bien. Nos vemos mañana con el síndrome extrapiramidal. Coordinamos con el interno por de las clases prácticas. Sí, doctor. Ya, ya. Cuídense, chicos. Bendiciones. Gracias. Estudien mucho, muchachos. Se duerman. Chao, chao. Hasta luego.